Vamos en vivo a Caracas, Venezuela, y establecemos contacto con Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Venezuela. Señor Maldonado, muy buenas noches, gracias por estar en el informativo de NTN 24, bienvenido. Buenas noches, Andrea y Jesús. Saludos también a toda la teleaudiencia en toda América. ¿Podríamos interpretar que lo sucedido en el estado Táchira el día de hoy, en la mañana, en la madrugada y a lo largo del día, va a ser un termómetro de lo que se viene en todo el país con la idea de Nicolás Maduro de instalar esas captahuellas en los supermercados? Bueno, la gente del estado Táchira está más que castigada. Es una población fronteriza que ha visto que todas sus oportunidades comerciales son saboteadas por el gobierno. Pero lo que sí es cierto también es que hay una corriente de opinión muy fuerte en Venezuela que se pregunta si estas medidas del gobierno tienen sentido y se pregunta si el gobierno entiende de alguna manera que la economía tiene otras reglas, otras normas, otra forma de resolverse y que la verdad es que mediante un sistema de captahuellas es muy probable que no pueda resolver el problema de la escasez o de la inflación o del desempleo, porque la economía tiene otra forma de incentivos y de empujarla hacia adelante que el gobierno no ve. Mediante mecanismos militares, policiales, de cooptación, es poco lo que vamos a ver en términos de resultados. Señor Maldonado, buenas noches. Andrea Bernal lo saluda. Sin embargo, en este tema, sobre todo el de las captahuellas, hay mucha incoherencia. ¿Y por qué se lo digo? Porque el 6 de agosto del 2013, el presidente Maduro había dicho que ese uso de las captahuellas, entonces, en ese entonces lo llamaba él un chip, era una locura. Y lo dijo en televisión nacional. Y hoy por hoy los quieren implementar no solo ya en los estados fronterizos, sino en todo el país. Bueno, sigue siendo una locura. Lo que pasa es que ahora el gobierno pues pretende implementar esa locura así como ha implantado otra. Yo creo que el gobierno tiene poco tino en materia de economía y que el presidente Nicolás Maduro tiene poca experticia en el área y está muy mal rodeado y peor aconsejado. Y por supuesto que esa locura implantada lo único que va es a profundizar la crisis económica que viven los venezolanos y va a dificultar el negocio binacional bueno que hay entre países fronterizos como Venezuela y Colombia, como Venezuela y Brasil, y va a dejarle la vía libre, como siempre, a los negocios ilegales que se dan, porque Venezuela es una economía de subsidios, una economía de controles, una economía irreal, que bueno, que no se parece a las economías productivas y competitivas que nos rodean. Y es que si vamos a lo que sucede en un régimen tan severo, tan estricto y tan drástico como es el de Cuba, allá no hay captahuellas, allá hay un régimen drástico y que la población lo siente y lo vive, pero no llegar al punto de ser controlado digitalmente en un supermercado. Bueno, es que en Cuba no hay supermercados. Cuba es un país comunista que no tiene sistema de mercado, que los mercados que allí concurren son mercados negros, que son perseguidos por el gobierno, y que tiene libreta de racionamiento y una escasez que mata de hambre a los cubanos y los coloca en situaciones de extremo, como algunos de ellos tener que prostituirse. Eso es lo que no queremos para Venezuela. En Venezuela el régimen que tiene más plata y más voracidad en eso de buscar formas de contratar para enchufar a sus amigotes, pues ha inventado la libreta electrónica de racionamiento mediante el control digital de las huellas dactilares. Es la misma lógica, la lógica de control, la lógica de persecución, la lógica de cooptación y de cercenar las libertades de los ciudadanos que además tienen derecho a la privacidad, que tienen derecho a comprar lo que quieren cuantas veces quieren y que el gobierno no tiene cómo culpabilizar a todos los venezolanos, a los ciudadanos de a pie, digamos como cooperantes de un contrabando que el gobierno se ha empeñado y que es la explicación fundamental de los errores de su propia política económica que provocan escasez y que provocan inflación. Entiendo también que el sistema de captahuellas ya sirve o sirvió en algún tiempo en algunos supermercados de los estados fronterizos. ¿Funcionó para algo? Bueno, sí, funciona para volverle, para dañar la calidad de vida de los estados fronterizos. Funciona para alejar de la prosperidad a los ciudadanos que viven en nuestra frontera. Funciona para incrementar su insatisfacción y funciona también para darle al gobierno mayores problemas de gobernabilidad y legitimidad como los que vimos hoy en el Táchira. Pero eso no resuelve el contrabando, tampoco resuelve los errores de política económica del gobierno, mucho menos mitiga la escasez o la inflación. Medidas policiales, medidas militares, medidas drásticas,
decretos de este tipo, o sea, medidas de control de este tipo, no sirven para resolver los problemas y los retos de una economía como la venezolana. Muy bien, le agradecemos a Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Venezuela, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes.